Si nos fijamos en principios y mediados del siglo XX, veremos que bajo el sol abrasador del Mediterráneo, los hombres llevaban pantalones largos, chaquetas de vestir, camisas, y la pregunta es, ¿quizá tenían una genética diferente? ¿O es que sabían algo que hoy no sabemos o que hemos olvidado? Lo que sabían era el arte de vestir bien en verano y que por culpa del fast fashion hemos perdido. En este vídeo vamos a ver esa historia de cómo antiguamente, si nos fijamos, como digo, en esos... Incluso vamos a irnos a mediados del siglo XX. No hace falta que nos vayamos a los felices años 20 o los años 30. Me diréis, bueno, ya hace más de 100 años de aquello. Pero vamos a ir a los años 50, posguerra. Italia empieza a ponerse de moda en Estados Unidos. Bastantes películas que se empiezan a rodar en Italia. Y la Riviera Francesa es conocida por, sobre todo, los famosos, los millonarios, los paparazzis, la prensa, hacen fotos de un estilo que queda plasmado en esas fotos que vemos, un estilo impecable, un estilo bonito, un estilo elegante pero a la vez un poco relajado. ¿Y por qué se llamaba el estilo de la Riviera Francesa? Cuando en realidad era una mezcla de por lo menos 3 estilos diferentes. El estilo inglés, el estilo francés, el italiano e incluso os diría que había una influencia española importante, sobre todo para las alpargatas. Las alpargatas, que aunque en muchos casos venían de esa parte francesa, las compraban en comercios franceses, se hacían en España y al final tienen que ver muchísimo con la cultura española y la del saber vestir bien en verano, y de hecho es de las pocas prendas que yo os diría que han llegado hasta la actualidad que seguimos llevando en verano de esa forma más desenfadada y que son perfectas para el verano, pero había muchas más influencias como la italiana que teníamos ahí con esas chaquetas más desestructuradas, porque además en los años 30 la casa Rubinacci, un cortador de la casa Rubinacci, decidió que era el momento, aunque habían aprendido en Londres, que era el momento de hacer las chaquetas de forma más liviana. Les quitaron las estructuras, le quitaron la entretela gruesa inglesa, le quitaron en general todo lo que podían quitarle para que mantuviese cierta forma, pero la hicieron desestructurada. Y de esta forma es como poco a poco esas chaquetas fueron ganando fama, como los actores de Hollywood iban cada vez más a Italia, iban a esos sastres italianos y se hacían ese tipo de chaquetas desestructuradas que son las que hay que llevar en verano. Y además, muy importante, todas las chaquetas de aquel entonces, porque no hacía falta solamente llevar chaquetas italianas, también una chaqueta hecha en España por un sastre de aquel entonces, te hacía una chaqueta que respiraba, que era mucho más transpirable que las chaquetas que podemos encontrar hoy en la actualidad, que ya vienen hechas porque el canvas, la capa interior de la estructura que es de aquí del frontal, en una chaqueta barata lo que van a hacer es un pegado, es decir, te van a poner un pegote en la parte frontal, que ya no solamente es que el traje sea de poliéster, que también, y esto ahora hablaremos de ello también, pero que además esa entretela flotante es mucho más transpirable y permitía que transpirase mucho mejor cualquier chaqueta, ya sea una napolitana, una española o una inglesa, aunque las inglesas evidentemente eran mucho más armadas y mucho más estructuradas y con lanas más gruesas y al final esas daban más calor, pero aún así sabían cómo aplicar este tipo de cositas para decir, mira, esto es una chaqueta que es más de verano, con un entramado también más abierto. Los tejidos tipo hopsack, los tejidos de lana fría ya existían en aquella época. Estamos hablando al final de esos tejidos que son especialmente para verano y tienen su razón de ser. Sin embargo, llegan los años 50, mediados de los 50, y unos ingleses habían inventado el poliéster y la casa DuPont estadounidense compró la patente y lo lanzó como una auténtica revolución. Esto es el no va más. Esto es lo que va a hacer que dejéis de planchar, que nada más sacarlo de la lavadora ya esté impecable para que lo podáis llevar, que no hace falta plancharlo y se seca en nada. Fue una auténtica revolución de los tejidos y que la gente lo vio como tal. De hecho, es que los anuncios eran de esto es 100% poliéster. Había corbatas de 100% poliéster. Lo que hoy queremos quitar, evitar, en aquel momento era como wow, esto es la novedad, la innovación, vamos a por ello. Y eso es lo que hizo
que poco a poco las marcas, las casas, al final de moda, fuesen adoptando ese tejido y dijesen, bueno, vamos a fabricar un poquito por aquí, vamos a fabricar, seguimos fabricando. Fue una introducción leve, pero que tuvo su boom en los años 80 y sobre todo en los años 90, pero el consumismo de los 80 ya empezó a acelerar el uso del poliéster y en los años 90, con el fast fashion, de que pasamos, como sabéis, de 2 o 4 colecciones al año, pasamos a crear una colección por semana. Una locura lo que hacen las casas hoy en día. Las casas, bueno, por decirlo de alguna forma elegante, que al final son estas marcas de ropa basura, vamos a decirlo, traducido y no... Igual que decimos fast food, pues también tenemos esa denominación en español y estas marcas lo que hacen al final es transformar cómo entendemos la ropa, cómo más bien no entendemos la ropa, de cómo nuestros abuelos entendían la ropa de otra forma, en la que se valoraba mucho más, había un cierto conocimiento además y te dejabas aconsejar, preguntabas, ibas al sastre. Sin embargo, hoy es solo consumir, porque además la inmediatez manda y la única forma de tener esa inmediatez es produciendo mucho y muy rápido, y esto te lo permite perfectamente el poliéster, porque una planta de algodón no puedes hacer, aunque sí, no puedes hacer que crezca más rápido de lo que la naturaleza está pensada al final para hacer que crezca esa planta, aunque para eso también sacaron el algodón transgénico y todas estas modificaciones que han habido al final en la India, especialmente. Si veis un documental que se llama Semillas de Sangre, muestra claramente además cómo ha afectado ese algodón no solo al campo, sino a las familias que lo cultivaban, a todo el entorno, esa barbaridad que es lo que ha producido además al final la demanda del fast fashion por el algodón rápido, de crece y dame más algodón, un algodón que además que cuando crece tan rápido es de muy baja calidad. Esto sumado a las mezclas de poliéster y al poliéster en general nos han llevado a una situación en la que la gente al final lleva en verano cualquier cosa, lleva cosas que no transpiran, llevan sintéticos con la promesa además de muchas veces de no, esto va a ser muy transpirable, y te hacen una trama abierta y la hacen de 100% poliéster. Esto yo lo he visto, camisetas en tipo camisas también, y encima te venden también las bondades como en aquel entonces, como cuando fue el boom y te dicen no, es una camisa que no necesita planchado y que no hace falta que la laves cada vez y que encima tiene una capa antibacteriana y que va a hacer que no huela, y todos son químicos dentro de esa camisa y que te va a hacer sudar en realidad más que una camisa o que una prenda pensada para el verano, como las que podemos ver aquí que lleva Alain Delon, por ejemplo, que no es que fuesen nada revolucionarias, simplemente son prendas pensadas un poco para el verano, porque los pantalones que lleva son de lana fría y la lana fría transpira muy bien, a diferencia de lo que muchas personas piensan, mucho mejor evidentemente que el poliéster, que cualquier sintético, pero incluso mejor que el algodón. Transpiran mucho mejor porque la lana tiene esa capacidad de expulsar la humedad más fácilmente que cualquier prenda de algodón, y por ello además nosotros lanzamos en reserva nuestros pantalones nuevos de lana, y también en esta ocasión pantalones lana en 2 colores diferentes, y en esta ocasión además 3 pantalones de lino de ese mismo estilo con ajustadores, pantalones largos que te van a hacer sudar mucho menos evidentemente que cualquier pantalón, como digo, de algodón, cualquier pantalón que tenga una mezcla de tejidos. Pero para aquellos que me digáis todavía, no, bueno, yo soy reticente a llevar pantalones largos en verano, también lanzamos pantalones cortos de algodón y lino en reserva. También los tenéis disponibles en la web ahora mismo con un tiempo limitado de reserva, pero que luego ya tendremos en las tiendas una vez que lleguen, evidentemente. Pero no nos olvidamos, además, una parte muy importante y que especialmente en los años 50 usaban y era casi obligatorio en verano, que es el sombrero. Volvemos a hacer sombreros Panamá que salen en reserva también en 3 colores, en esta ocasión diferentes, que tenéis ahí disponibles. Y una cosita más, que son camisetas de lino, para aquellos que seáis un poquito más informales. Camisetas de lino súper transpirables, con ese toque del lino más desenfadado, evidentemente. Si no os gusta al final el lino, sabéis que tenemos camisetas de lana, merino, que han llegado hace poco, esas están disponibles en stock, las que quedan, porque tampoco quedan mucho, pero el resto de prendas están disponibles en reserva. Es nuestra gran reserva
de verano, reserva que está pensada como se pensaba antes, simplemente con la cabeza, os diría al final, ¿no? De tener ese principio de decir, voy a recordar aquello que se hacía antes, aquello que llevaban nuestros abuelos, aquello que tenía sentido para llevar en verano. Se suele decir que quien no conoce la historia está obligado al final, ¿no?, a repetirla. En este caso, claro, quien no conoce la historia un poco del poliéster y demás, todo esto, al final está obligado a volver a llevar ropa de poliéster en verano, sudar, pasar calor, a no ser que tengáis esa iniciativa, ya sea con nosotros o con cualquier otra marca que os ofrezca, al final, ya sabéis, una fabricación sobre todo local, con esa apuesta por tejidos de buena calidad, que para mí eso es fundamental, y a un precio medio, y por eso también hacemos muchas ofertas de reserva. Esas reservas nos permiten adecuar oferta y demanda de esta forma, y además vosotros llevaros ese precio más ajustado todavía que cuando luego están en la tienda. Y también dejarme en los comentarios vosotros qué opináis al final también de cuál creéis que es la mejor prenda que se puede llevar en verano y cuáles llevaban incluso vuestros abuelos, que alguna vez incluso me habéis dicho, oye, he encontrado esta prenda de mi abuelo en el armario y que es perfecta y que me puedo seguir poniendo. Eso es maravilloso, eso es de hecho lo mejor casi que podríamos hacer, es reutilizar esas prendas, incluso llevarlas a una costurera, costurero que nos arregle esa prenda, que nos la ajuste si no es al final la talla tan acertada, pero que esas prendas van a tener una calidad mucho mejor que las que vamos a encontrar en su mayoría en la actualidad. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.